¿Cómo les va? Aquí en metodología de la programación tenemos otro problema que vamos a enfocar, y en este caso vamos a hallar la fórmula por fórmula de distancia. Vamos a hallar esta distancia. Tienen un árbol y a partir de eso, a partir del sol genera una sombra, y acá tienen la proyección de la luz del sol, y nosotros tenemos que hallar la distancia que forma entre el árbol y la sombra, es decir, que tenemos que hallar la distancia de la sombra que se genera. Para ellos tenemos un punto inicial que está en el punto 3, 5, que sería el x1, y vamos a leer un punto P2 que aquí en el ejemplo tiene 23,5. Así a simple vista vemos que tenemos la misma altura, y eso debe ser así, ya que estamos en el mismo plano, salvo que tenga alguna inclinación el terreno, pero en este caso vamos a suponer que esté en el mismo plano. Entonces aquí no tiene inclinación, y la distancia vemos que es 23 en el punto P2 y 3 en el punto P1, por lo que podemos darnos cuenta que la distancia es de 20. Entonces ya sabemos la distancia que hay en la sombra, que es de 20 unidades. Ok, y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Entonces leo la proposición. Se desea saber cuál es la sombra que genera el árbol usando la fórmula de distancia, teniendo en cuenta que el punto de inicio P1 es x3 e y5. Se indica otro punto en la prolongación de la sombra, y esa es la que tenemos que leer. Se debe leer el otro punto, que en el ejemplo puede ser x2, 23 y y2, 5, ya que estamos en la misma altura, o suponemos que estamos en la misma altura. Y aquí tienen la fórmula de distancia. Evidentemente es una aplicación del triángulo de Pitágoras a dos puntos. Si el punto este fuera 0, 0, entonces x1 sería 0 y y1 sería 0, por lo que básicamente es el otro punto, el x2, el que tenemos que aplicar en la fórmula. Entonces se reduce básicamente a dos catetos, y la hipotenusa esa fórmula. Aquí se extiende un poco más, como pueden ver, es x2 menos x1 y 2 menos y1. Tenemos los valores de x1, que es 3, y los valores de y1, que es 5. Entonces aquí directamente vamos a leer x2 y y2, y vamos a calcular esa distancia. Para ello vamos a usar la librería cmat.h y vamos a ir desarrollando. Bueno, aquí tenemos que incluir la librería. Entonces aquí tenemos que poner cmat. Aquí están las definiciones de POU, que es la potencia, y acá tenemos en la potencia su base y su exponente. Eso vamos a requerir, y también vamos a requerir la raíz cuadrada, que es SQRT. Y aquí tenemos que poner el valor de la raíz para que haya la raíz cuadrada. Bueno, entonces aquí tiene el valor numérico. Estos están definidos dentro de setmat.h, que es lo que necesitamos para hallar la fórmula de distancia. Bueno, y ahora vamos a leer los elementos del punto
P2, que es X2 e Y2, ya que P1 ya tenemos asignado. Entonces es eso. Y acá vamos a ingresar, vamos a escribir code, ingrese el valor de X2 y el valor de X1. Eso es lo que vamos a ingresar. Bueno, y acá tenemos los valores X2 e Y2. Y dentro del main vamos a definir las variables que vamos a usar. Bueno, vamos a declarar una variable que se llama distancia y vamos a asignarle un valor de 0. Esta distancia puede ser entera, pero vamos a hacer que sea de tipo doble, es decir, un valor con coma. También puede ser un valor de tipo flotante, pero vamos a usar doble, ya que básicamente POW y SQRT nos devuelven el retorno de estas funciones como doble. Entonces convendría más ahí. Entonces distancia va a ser un valor con coma. Entonces le pongo 0,0,0. Y necesito también tener los puntos X1 y X2. Esos valores sí pueden ser enteros. Entonces esos valores que voy a pasar es X1, ¿cuánto es el valor de X1? Es 3. Y Y1 que es 5. Ok. Y ahí ya tengo X1, Y1 y X2 e Y2. Ahora simplemente necesito aplicar la fórmula de distancia. Calcular la distancia entre dos puntos, evidentemente, que es igual a la raíz cuadrada de un valor, y ese valor evidentemente es la potencia. O sea, voy a hacer más fácil la potencia, voy a hacer como si fuera matemática. De hecho, algunos lenguajes y Excel inclusive lo maneja de esa forma, y voy a hacer así directamente. El valor de X2 menos X1 eso elevado al cuadrado más el valor de I2 menos I1 también elevado al cuadrado, y a todo esto se le aplica la raíz cuadrada. Entonces es raíz cuadrada y entre paréntesis X2 menos X1 elevado al cuadrado más I2 menos I1 elevado al cuadrado, y a todo eso se le aplica la raíz cuadrada, que es lo que ustedes ven aquí. Así de simple es lo que tenemos que hallar. Bueno, y eso es lo que vamos a aplicarlo aquí. Si quieren ver una mirada, acá tienen distancia es raíz cuadrada, que es SQRT, y acá es X2 menos X1 elevado al cuadrado más I2 menos I1 elevado al cuadrado. Ahí tienen de esa forma, y acá yo lo tengo que hacer como si fuera en el lenguaje C, y escribo distancia, que
es igual a la raíz cuadrada, que es SQRT, de algún valor que vamos a calcular. Voy a dejar un espacio ahí. Y para hallar la potencia, entonces es POU, abro y cierro paréntesis, más, este es el POU del x cuadrado, acá, de los valores de x al cuadrado, más y cuadrado. Entonces es este mismo POU que va a ir acá como más. Ok, y a eso es todo lo que se va. En el primer valor de POU es el valor que es la base. A ver, no sé si puso aquí. POU es la base y el otro es el exponente. El exponente es este que está acá elevado al cuadrado. Entonces aquí ya pongo una coma. Pongo una coma aquí. Pongo otra coma aquí. Y está elevado al cuadrado. Entonces es directamente así. Y los valores que componen nuestra base es la resta de x2 menos x1 Entonces sería x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado, y eso va entre POU. Y eso es toda la fórmula de distancia. Y lo único que tengo que hacer ahora es mostrar el valor de la distancia, que es lo que calculé. Distancia es igual, y acá voy a mostrar ese valor. Okay. Si todo está bien, debería funcionar esto. Como siempre puede haber errores, y eso es lo que vamos a ir viendo dónde están los errores. En la línea 9, code ingresa el valor de x en L sin el valor de x2. Si se fijan acá, yo estoy declarando, o sea, me falta declarar estas variables. Estoy usando, pero no estoy declarando. Entonces, aquí hago int x2, le cargo el valor de 0 y int y2 y le cargo el valor de 0. Eso es lo que me está faltando. Distancia, me falta punto y coma en la línea 12 aproximadamente. Y sí, efectivamente, aquí me falta un punto y coma. Ingresa el valor de x2, era 23 según nuestro ejemplo, y ingresa y que es 5 para estar en la misma línea, y la distancia es 20. ¿Ok? Entonces vemos que funciona correctamente.
Esto también copio y les voy a dejar como ejemplo dentro del mismo Word que estoy editando. Bueno, y ahí ya tienen ese ejemplo también. Y ahí ven cómo funciona este algoritmo.